En el vídeo de hoy voy a hacer mi 11 ideal del Barça femenino y aunque no lo parezca, a mí en lo personal me ha costado bastante. En algunas posiciones la verdad que no hay debate, pero en otras ha sido bastante complicado escoger entre una u otra jugadora. Así que sin más dilación, empezamos. En la portería yo personalmente me quedo con Sandra Paños y entiendo que aquí va a haber controversia porque mucha gente prefiere a Cata Coll, cosa que puedo entender, pero yo en este sentido soy un poquito más clásica y tiro más de experiencia y de veteranía. Siento que ahora mismo lo fácil es señalar a Sandra Paños y criticarla por todo, y cuando hace las cosas bien la gente mira para otro lado, y sinceramente me parece bastante injusto, pero que precisamente esto lo hagan los culés me repatea las tripas. Mismamente contra el Levante Las Planas hizo un muy buen partido, evitó un mano a mano clarísimo para el rival, y soy consciente de que estamos empezando a vivir una época de transición en la portería del Barça, pero ahora mismo, hoy por hoy, me quedo con Sandra. De lateral derecho me quedo con Ona Batlle. Para mí Ona es la mejor lateral del mundo, tiene mucha precisión en los pases, te crea muchas oportunidades en ataque, la firmeza que transmite y también esa tranquilidad que da como defensa yo creo que es bastante importante y Ona lo tiene. Para mí no hay nadie como ella, yo ya lo decía cuando estaba en el United y evidentemente ahora vistiendo de blaugrana las cosas no cambian. Sinceramente creo que está rindiendo a un gran nivel y todavía no hemos visto su mejor versión, ya que está jugando en la izquierda por la lesión de Rolfo y su posición natural es la derecha. Y evidentemente de central derecha me quedo con Irene Paredes, creo que aquí no existe el debate, no hay nadie mejor en el equipo que ella en esa posición, bueno, y realmente en la liga tampoco. Transmite una seguridad y una firmeza como pocos, y ya sin mencionar el peligro que genera en ataque en jugadas de balón parado. Tiene un remate de cabeza que muchos delanteros envidian y cuando tiene que tirar de veteranía lo hace, así que yo me quedo con ella. Y su pareja, como no puede ser de otro modo, va a ser Mapi León. Creo que no hay ninguna sorpresa, es la mejor del mundo en su posición, bajo mi punto de vista. Es totalmente diferencial en defensa, firme, luchadora, peligrosa, simplemente única. El juego del Barça empieza por su bota, en salida de balón es fundamental para el equipo y también tiene esa picardía que a mí tanto me gusta y chuta portería, prueba, finaliza jugada, además de tener una precisión impecable y siendo peligrosísima a balón parado. De lateral izquierdo me quedo con Fridolina Rolfo y creo que aquí no hay ninguna sorpresa para nadie. Es determinante y desequilibrante tanto en defensa como en ataque. Es una jugadora muy versátil, que eso es algo que yo valoro mucho. Recordemos que era extremo y Jonathan la readaptó para jugar de lateral. Es peligrosísima. De hecho, para mí fue de las mejores del equipo la temporada pasada. De interior derecho, evidentemente me quedo con Aitana Bonmatí. Aquí tampoco hay ninguna sorpresa. Es la mejor del mundo en esta posición. Tiene una visión de juego impecable, conduce con el balón muy pegado al pie, tiene un muy buen disparo, tiene un físico increíble y una garra que le caracteriza mucho. Así que yo creo que sin lugar a dudas aquí, ya digo, no hay debate. Pero aquí a lo mejor sí que hay un poco, y es que yo soy partidaria de la Santísima Trinidad y es por eso que de pivote yo pongo a Patri Guijarro. Para mí es la mejor en su posición, amo muchísimo a Keira, me parece una jugadora impresionante, pero si me tengo que quedar con una de las dos me quedo con la MVP. Tiene un golpeo increíble, firmeza en defensa, una visión de juego impresionante, es simplemente espectacular. Y evidentemente, como os podéis imaginar, de interior izquierdo me quedo con Alexia Putellas. Creo que como 9 lo ha hecho bastante bien, pero bajo mi punto de vista, si ganó 2 balones de oro siendo interior, no hay que tocarlo. Tiene muchísima llegada, una visión de juego que envidiar, entiende el juego como pocas, es firme, genera mucha seguridad y sobre todo es muy peligrosa. Entiendo a Jonathan Giraldez queriendo ponerla de 9 por todas las características que tiene, pero yo creo que detrás de la línea, como ha estado haciendo siempre, es la mejor. De extremo derecho, como no puede ser de otro modo, voy a poner a Graham Hansen, y es que no hay nadie mejor que ella en esta posición. Es muy determinante, te regatea, te supera líneas, te asiste, te genera peligro como pocas. De hecho tenéis un vídeo en el canal donde hablo de ella, aquí o aquí, creo que aquí. Para mí es fundamental en el esquema del Barça y además combina muy bien con Aitana, las dos son una dupla peligrosísima en ataque, así que evidentemente me quedo con Caro. Y ya nos acercamos al final y aunque creáis que no, me ha costado muchísimo decidirme porque me quedan muchas jugadoras muy buenas que poner, pero no las puedo poner a todas. Aquí tal vez muchos discrepéis, pero a mi parecer nos falta una 9 killer, una 9 determinante. Supongo que al fin y al cabo todos sabemos que es por eso que Jonathan está apostando por Alexia, pero como yo la prefiero 1000 veces más de interior, me quedo con Oshoala, que hay que decir que está teniendo una buena temporada. Sí que es verdad que viene de varias temporadas fallando muchísimas y pese a que su estadística en cuanto a goles es muy elevada, no deja de ser gracias a que el Barça es un equipo que genera muchísimo y probablemente si estuviera un equipo que no generara tanto no tendría unos números tan elevados, pero estoy hablando de temporadas pasadas porque esta temporada de momento está jugando muy bien. A mí al menos por el momento no me está decepcionando, así que la voy a poner de 9. Tiene mucho gol, durante esta temporada lo está demostrando, así que me quedo con ella. Y finalmente como extremo izquierdo voy a poner a Mariona Caldentey, pero antes de explicar por qué la pongo
pongo a ella, quiero explicar por qué no pongo a Salma Parayuelo, porque probablemente muchos os lo habréis preguntado. Y es que Salma me parece una jugadora tan peligrosa y tan rápida que soy partidaria de utilizarla como revulsivo. Bajo mi punto de vista puede aportar más al equipo si la sacas en el minuto 60, porque si ya de normal es complicado frenarle, imagínate arrastrando una fatiga. Con que se le eche un balón largo tiene la posición prácticamente ganado. Y es por eso que no la pondría de titular y sí que pondría a Mariona Caldentey. Y si os preguntáis por qué, solo tenéis que ver un mapa de calor de Mariona. Algo que me gusta mucho de ella, además del golpeo a balón parado, lo diferencial que es y lo mucho que aporta asistiendo, es su implicación. Sale con la necesidad de dejárselo todo en el campo. Tiene una actitud diferente a la del resto y no me malinterpretéis. Si todas se dejan el 100%, ella se deja el 110%. Siempre da un poco más. Y eso es algo que yo valoro muchísimo. Así que así quedaría mi 11 ideal. No sé qué pensaréis, seguramente en alguna que otra cosa discrepéis porque es complicado pensar igual en todo. Podéis comentarme el vuestro o comentarme aquella cosilla que no os convence del mío, que me gusta mucho leeros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.